Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es una de las grandes molestias ciudadanas en Venezuela, el tema eléctrico. Muchos países del mundo se han desarrollado sin petróleo, ninguno puede hacerlo sin electricidad. El servicio eléctrico es fundamental para la banca, para la industria, para el comercio, para la vida, la calidad de vida de los ciudadanos. No es posible vivir sin electricidad. En Venezuela, desafortunadamente, la planificación fue sustituida por la improvisación y se rompió un esquema que había sido exitoso, que fue el esquema de las empresas regionales. Varias empresas regionales en Venezuela, como es el caso de Enelven, los intentos con Enelco y con otras, fueron exitosos y fueron gerencialmente, marcaron un buen servicio durante mucho tiempo. No olvidemos que en Maracaibo fue la primera ciudad de América Latina que tuvo electricidad. En Venezuela se desarrolló una gran capacidad instalada del sistema eléctrico nacional. 17.000 megavatios genera el Guri, con lo cual Venezuela se preparó para un gran avance en materia eléctrica. Son muchos los datos, algunos voy a leerlos, porque son demasiados, pero no quiero dejar información perdida en esta materia. La generación hidroeléctrica conforma el 70% del sistema en Venezuela. De esos 17.000 megavatios, menos de 10.000 funcionan en la actualidad. Tiene además Venezuela 17.000 megavatios térmicos en capacidad instalada, que conforman más o menos el 30% del sistema, y de estos 17.000, de manera increíble, menos de 3.000 están en funcionamiento. Estas son las plantas con gas y con gasoil, con diésel, que se vienen utilizando fundamentalmente en el centro del país y en el occidente de Venezuela. Los 13.000 megavatios que están generándose, de 34.000 aproximadamente, porque como siempre el régimen esconde todas las cifras oficiales. Esto es un resumen técnico de varias opiniones, de varios grupos, de varios equipos de trabajo de alta calificación que existen en el país. Esa demanda podría ser cubierta, pero con esos 13.000 megavatios, pero tenemos la terrible realidad de que el sistema de transmisión y distribución no lo permiten porque están en un gravísimo deterioro. Venezuela generaba tanta electricidad que en el pasado le vendió electricidad a Colombia y a Brasil. Cada vez que en las zonas fronterizas de Brasil o de Colombia comenzaba a expresarse deficiencia en el servicio eléctrico, Venezuela era el cliente, el proveedor natural de esos países para el suministro eléctrico. La negligencia, la corrupción, la improvisación y el formato intencional del caos para mantener a los ciudadanos ocupados en la cotidianidad de sus problemas, que es parte del formato cubano, son parte del dolor de cabeza que hoy vivimos los venezolanos en materia eléctrica. Voy a citar ejemplos muy concretos. Podríamos hacer un extenso programa solo de la inversión eléctrica, pero lo cierto es que colocando dos ejemplos, ustedes pueden apreciar muy claramente lo que está ocurriendo. Fíjense, por ejemplo, de 1950 a 1998, Venezuela invirtió 48.254 millones de dólares en su sistema eléctrico, montando toda esa gran plataforma tecnológica que conforma el sistema eléctrico nacional y las capacidades de generación en las regiones. De 1999 al 2013, Venezuela destinó 74.000
millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde están los reales? Si hoy los venezolanos vivimos en el apagón, sencillamente se lo robaron. Este régimen no está interesado en la solución y tiene además una crisis inducida que busca afectar el aparato productivo y golpear la calidad de las fuerzas motrices en su empeño por producir y en el empeño del régimen por acabar con la propiedad privada. Por otro lado, la asesoría cubana, que no es calificada, se metió hasta el 2013, porque estamos colocando esos dos ejemplos, 1.100 millones de dólares. Es decir, los cubanos han resultado en Venezuela unos vulgares asaltantes. Sin hablar de la cantidad de planticas infuncionales, inservibles, repotenciadas, vendidas como nuevas, y los miles de millones de bombillos que han vendido y que han comercializado con el Estado venezolano. A esto hay que sumar inversiones ordinarias después del 2013 en los presupuestos nacionales, inversiones extraordinarias de PDVSA en el sector eléctrico y un conjunto de cosas que definitivamente conforman una gravísima situación. Por otro lado, tenemos una cadena de falsos anuncios y de mentiras a los usuarios, de irrespeto. Todos recordamos al exministro Jesse Chacón diciendo: en 100 días resolvemos el tema eléctrico en Venezuela. ¿Dónde está? ¿Dónde está la respuesta y la palabra empeñada con los venezolanos? ¿Por qué la expectativa de 100 días fue liquidada y olvidada irresponsablemente? Ni hablar de Mota Domínguez, que fue el último jefe de la banda eléctrica en Venezuela. Saboteos para justificarse es todo lo que fue capaz de anunciar. Celestinajes de la corrupción y la negligencia. Por último, las mentiras de Omar Prieto. Omar Prieto en sus chácharas chupamedia, dirigidas a Maduro y a Diosdado, anunció no sé cuántas veces la estabilización eléctrica en el país. Vamos a ver un video donde hace el anuncio. Es importante resaltar el trabajo que ha hecho Corpolet, el trabajo que está haciendo PDVSA, el trabajo que están haciendo cada una de las instituciones que están al frente para combatir esta guerra, este saboteo, este bloqueo. Permítame, camarada Diosdado, anunciar, como así usted me lo indicó, y decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha victoria. Ha comenzado el día de hoy Zulia, Hermoso, Zuliana, Zulianos, y ahí está Corpolet. Ha comenzado el día de la estabilidad eléctrica del Estado Zulia. Y vamos a ver además una cantidad de protestas que se han registrado en Maracaibo. La producción ha establecido ver dos. Una que se dio en la curva de Molina, donde estaban los vecinos del oeste de Maracaibo concentrándose, y otra que hubo en la parroquia Cristo de Aranza, en Los Atiques. Sin duda, esas protestas no están movidas por una intencionalidad política, están movidas por una razón social, y es ciudadanos que han sido burlados, que han sido engañados por los voceros oficialistas. En el caso del Zulia, para concluir este segmento, tiene una capacidad instalada de 3.000 megavatios. De esos 3.000, apenas 200 funcionan. La ubicación geográfica del Zulia nos ubica en el extremo del sistema eléctrico nacional que genera el Guri. Por eso vivimos en un constante racionamiento, o vivimos racionados. En Maracaibo y en el Zulia no hay apagones, hay alumbrones. La ciudad pasa 12, 18, 24 días sin luz, sin electricidad, varios días sin electricidad, la subregión Guajira igual, etc. Los tres sistemas que le sirven al Zulia, el del sur del lago, la costa oriental, y el occidente que conforma la Guajira, Maracaibo, San Francisco y Perijá, la Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lozada. Ese es el que está peor de todos. Las líneas del lago
están muy deterioradas por la falta de mantenimiento, lo cual también dificulta un sistema de transmisión óptima para que podamos recibir el servicio. Termozulia, la planta Ramón Laguna y otras están totalmente en el suelo, sin capacidad de generación. El parque de La Guajira no solo no está generando, el parque de La Guajira fue desmantelado y canibalizado ante la indiferencia oficial y gubernamental. Más pendientes han estado los cuerpos de seguridad del Estado de ver a quién matraquean, de ver a quién persiguen, que de cuidar los bienes eléctricos que allí se instalaron. Vamos a la pausa para escuchar los testimonios de un conjunto de personas que van a emitir opinión sobre la terrible situación eléctrica que vivimos los venezolanos. Veamos el testimonio, la opinión técnica del ingeniero Didimo León, quien es experto en la materia. Como asesor del Estado y vigilante del interés público sin distingos políticos ni religiosos, debo decirles que cuando hablamos del sistema eléctrico en el país y especialmente en el estado Zulia, es comprometernos a hablar sobre una multiplicidad de problemas que se presentan a todos los niveles de dicho sistema. Antes del año 2000, la generación total en el país estaba en 34.314 megavatios, 17.980 térmicos, más 16.334 hidráulicos aproximadamente. Desde el año 2007 se presentaron las fallas en el servicio eléctrico del país. Estas aumentaron a partir del año 2010, que fue cuando el gobierno nacional inició las políticas de racionamiento por motivo de los múltiples apagones presentando fallas en el suministro. A lo largo de los años, hasta hoy, la generación total se sitúa en 9.961 megavatios, 2.498 térmicos más 7.463 hidráulicos. Tanto los apagones como los racionamientos han crecido de forma alarmante, trayendo angustia a la población al no ver estos soluciones definitivas, a pesar de escuchar sobre los esfuerzos que dicen estar haciendo las autoridades del sector. Como se puede ver, la generación decreció en un alto porcentaje, un 71%. Esto es alarmante, muy comprometedor. No hay claridad ni confianza para la solución de tantos cortes y racionamientos. Para cubrir las fallas a corto, mediano y largo plazo, consideramos en la Avien Zulia que es imprescindible, en primer lugar, contar con el apoyo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Nacional, sin distingos políticos, para que se apliquen políticas claras en materia económica, contando con auditorías y experticias en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Se debe contar con presupuestos confiables ajustados a la realidad. En segundo lugar, contar con una buena plantilla de personal profesional altamente calificado y suficiente para todos los sectores del sistema y bien atendidos. En tercer lugar, tener una dotación completa de equipos, materiales, herramientas especiales en buen estado para el sistema de comunicaciones, así como disponer de una importante flota de vehículos adaptados a las exigencias de los trabajos que se tengan que hacer y asimismo
contar con una buena y confiable oficinas y espacios para poder atender tanto a los contratistas como al personal y al público en general. Vamos a escuchar la opinión de una usuaria, de Tamara Peña, quien es usuaria y vecina del barrio Progreso, sobre el tema eléctrico y su impacto en la vida familiar. Es un llamado que le hago al gobernador, al Corpoelec. El abanico que lo tuve que mandar a arreglar de tantos bajones, pero no, nada, quedó malo, no tiene arreglo. El aire, hace mucho tiempo que estoy sin aire, no puedo, como pago $60 por la arreglada de un aire. Bueno, $60 hace como 6 meses, ahorita debe estar por lo menos como en $80. La nevera se me dañó, no tengo como, la pensión no me alcanza para arreglar nada, ninguno de los aparatos no alcanza ni para un paquete de harina ya. Entonces, por favor, ¿hasta cuándo nos van a tener con este martirio? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las personas de la tercera edad, los niños? Tengo que estar comprando hielo, si no hay hielo tengo que beber agua caliente. Entonces, por favor, ayúdenos, ¿hasta cuándo? Escuchemos a Johnny Cuicas, quien es vecino del barrio La Chinita, sobre la situación que viven con los constantes apagones. Yo haciendo este reclamo por culpa de las fluctuaciones. Aquí tenía un aire y tuve que desecharlo porque se me dañó. Aquí tenía otro aire, ¿verdad? También me pasó lo mismo, por los bajones se me dañó. Tuve que hacer hasta un ventilador con el ventilador del aire. Mire el ventilador que hice, mire. Y aquí hice otro ventilador también, porque a mí se me dañó el aire, tengo que hacer un ventilador normal. Y aquí también la nevera se me dañó. También, mire, la nevera, tengo más de 4 años sin nevera, por culpa de Corpoelec. Y se dañan las cosas y uno no tiene, me regaló una miseria para estar bebiendo agua caliente, porque no, y los niños también bebiendo agua caliente, porque yo no tengo como, con el sueldo mínimo que tengo, no puedo ni siquiera comprar nada. Veamos la opinión de Joan Peña, quien es vecino del barrio Las Banderas. Hemos querido que los usuarios, además de opiniones y análisis técnicos, ¿qué está viviendo la gente en sus diferentes comunidades? Bueno, en estos momentos me dirijo hacia la gente de Corpoelec para que tomen cartas en el asunto y eviten que hoy en día cada venezolano, cada maracucho, evite que a raíz de los apagones, de los abajones, de la influencia que tiene la energía eléctrica, eviten que cada día se le queme a un venezolano un aire acondicionado como se me ha quemado a mí. Le hago un llamado al gobernador Omar Prieto, que dónde quedó su palabra en decir que iba a ayudar al pueblo zuliano cuando es mentira, cuando se ha catalizado como una copia más del usurpador que tenemos hoy en Miraflores. Le pedimos al gobernador Omar Prieto que tome cartas en el asunto y evite que cada día más se nos queme un artefacto eléctrico a cada venezolano como a cada zuliano. Aquí está la nevera, que también es obra maestra de la negligencia que tenemos hoy en día con Corpoelec. Miren cómo la tengo, a raíz de la nefasta, mala gestión que tiene la gobernación del estado Zulia, como la que tiene el usurpador de Miraflores.
En diferentes debates he dicho Venezuela se apaga. Y Venezuela se apaga porque el sistema eléctrico nacional está colapsado. Colapsado frente a la negligencia, frente a la corrupción y frente a la intencionalidad del caos. Es necesario construir respuestas frente al problema. Podemos decir los zulianos con muchísimo orgullo y con mucha satisfacción que tenemos muchísimos técnicos y especialistas en la materia. Podemos decir los venezolanos con muchísima satisfacción que en Venezuela hay muchísimos especialistas y técnicos capaces de darle el frente al problema eléctrico. Se trata entonces de visualizar en perspectiva hacia el futuro la respuesta al sistema eléctrico. Es necesario conformar un equipo de alto desempeño, un equipo con méritos suficientes, con calificación técnica, con sensibilidad social, con visión productiva, para que podamos volver a tener el servicio eléctrico que los venezolanos nos merecemos. Es necesario un plan de recuperación del sistema eléctrico nacional con una gerencia ética que sea capaz de ser responsable y comprometida con su desempeño, con su obligación de darle a los venezolanos un gran servicio. Es prioridad rescatar el sistema térmico, porque al darle al centro y al occidente del país, eso comienza a aliviar el resto del país. Es decir, si se concentran energías en recuperar el sistema térmico, el sistema hidroeléctrico comienza a aliviarse y comienza a sentirse en Venezuela un mejor sistema. Este régimen no está en capacidad de hacerlo. Por eso el cese de la usurpación es una necesidad imperativa en el país. Proponemos que haya un órgano rector de planificación en materia eléctrica, no esa cueva en la que han convertido a Corpoelec, una cueva de pillos, de asaltantes y de un ministro más ladrón que otro, más negligente que otro. El último de la pandilla fue Bota Domínguez, o el roñoquero mentiroso de Jessy Chacón, que dijo que en 100 días resolvía el problema y se burló de los venezolanos. Pero es necesario aplicar modelos exitosos. El modelo de la regionalización de las empresas eléctricas. No estamos hablando de planes distintos, estamos hablando de que haya un plan rector, pero la gerencia y la experiencia regional que dio en el BEN y los intentos de Enelco son definitivamente un ensayo exitoso de un siglo que debe ser rescatado en un gobierno de transición. Es necesario que ese plan también contemple el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución en el país. Están muy mal. Es increíble el nivel de deterioro que tienen esas líneas de transmisión. Eso, el que observe, por ejemplo, las líneas en el centro del país, Aragua, Carabobo, son realmente, ver una torre amarrada con un mecate y cosas de esas son realmente propias de una película de terror. No tienen nada que ver con el país petrolero que fuimos en algún momento y que hoy es un país arruinado. Algunas zonas como Falcón, la península de Paria, La Guajira, tienen potencial para la generación eólica. Sin embargo, no es para repetir la vergüenza de La Guajira, que ahí está desmantelado y canibalizada toda la planta. Hay diferentes alternativas para generar electricidad de manera económica. Por ejemplo, la generación con la utilización del coque. El coque es un residual que se está perdiendo en Venezuela. El coque está almacenado y amontonado. El estado de Anzoátegui está lleno de él. El estado Zulia, el estado Monagas, es decir, unas plantas generadoras de coque serían una opción muy económica de generación eléctrica. Hay múltiples maneras
de resolver y atender el problema. Solo que este régimen definitivamente fracasó, y fracasó por negligente, fracasó por malintencionado, porque hay una intención del caos, fracasó porque ha habido corrupción, porque hemos tenido un ministro más ladrón que otro. Necesitamos un equipo de alto desempeño al frente del sistema eléctrico que tenga capacidad, que tenga ética y se haga responsable de sus actos y de su desempeño, que actúe con transparencia y le presente a los venezolanos información cierta. Donde haya dificultades, los venezolanos somos capaces de entenderlo. Donde hayan problemas, somos capaces de entenderlo. Pero un equipo gerencial serio dice, este es el problema, esta es la solución y este es el tiempo, con apego a la verdad, con apego a la realidad, sin estarle mintiendo a los venezolanos. Finalmente, muchas son las opiniones sobre un posible o potencial apagón nacional en Venezuela. Yo diría responsablemente que es impredecible hacer un pronóstico sobre el sistema eléctrico nacional. Lo cierto es que está en el suelo y los venezolanos, las fuerzas productivas, los industriales, los empresarios, los comerciantes, la banca, los ciudadanos, los usuarios, los vecinos, estamos viviendo la inclemencia del derrumbe de un sistema eléctrico nacional que es impredecible responsablemente decir qué puede ocurrir con él. Lo que sí está seguro es que hay un nivel de deterioro progresivo que ha ido agravando la situación. Tenemos que prepararnos para rescatar la industria eléctrica nacional. Tenemos capacidad instalada. Esos 34.000 megavatios permiten cubrir todo el mercado nacional, la demanda eléctrica nacional, y podemos ser de nuevo a futuro vendedores de electricidad a los países vecinos y a los países fronterizos. Se trata de eso, de reconstruir el sistema eléctrico, de crear las condiciones para la Venezuela futura, la Venezuela de la libertad, la Venezuela de la democracia, la Venezuela del progreso. Hasta la próxima entrega.